Centro de Investigación y Estudios del Deporte, CIED, le da la más cordial bienvenida a todos por acompañarnos al Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte 2022. Hoy estaremos trasladándonos hasta Arabia Saudita para conversar con el profesor Fabián Alberto Uquillas Granado, venezolano que se encuentra en Arabia Saudita y que hoy estaremos conversando sobre su participación en nuestro evento académico que se realizará durante los días 4 y 5 de marzo. Soy Sumar Gómez y agradecido a todos ustedes por vernos en vivo y en directo, también en diferido. Muchísimas gracias. Vamos a conectar hasta Arabia Saudita y conversar con nuestro invitado especial, conferencista, pero antes queremos invitarlos a todos a suscribirse a nuestro canal Sumar Gómez Gerencia Deportiva, nuestro canal en YouTube, y también acompañarnos en nuestras redes sociales. Allí en nuestro canal en YouTube ustedes podrán encontrar todos los conferencistas que van a estar participando en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte, pero también todo el trabajo de investigación académica, científica sobre la gerencia del deporte que hemos venido construyendo al pasar de los años. Aquí tenemos ya al profesor Fabián Uquillas. Vamos a invitarlo a nuestra conversación del día de hoy. Hola, Sumar. Buenas noches, profesor Fabián Uquillas, gran amigo. Bienvenido a nuestra entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias, Sumar. Un placer estar de nuevo contigo y bueno, contento de poder compartir un poco de esta charla que nunca nos cansa, el deporte, la recreación, la actividad física, ¿no? Que es algo tan primordial para el desarrollo de cada uno de nosotros y nuestras familias, pero todo muy bien, agradecido con tu invitación y siempre admirando tu trabajo, para serte sincero. Importante lo que haces en Latinoamérica, sé que estás en Ecuador y siempre muy tenaz que eres y te atreves a hacerlo, y ese es el tipo de persona y profesional que necesitamos en Sudamérica para seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Todo lo que hacemos es gracias también a personas como tú que han aceptado la invitación, por colaborar, por realizar, por tener la motivación de realizar este networking latinoamericano, también a nivel global. Gracias a ustedes, el trabajo de nosotros se nos hace mucho más fácil. Por eso, una vez más, bienvenido a esta conversación del día de hoy. Bueno, Fabián, tú has estado con nosotros en varias oportunidades en nuestro canal. Yo quisiera, para las personas que se nos conectan en vivo y en directo, para este nuevo episodio, quisiéramos saber brevemente en dónde te encuentras en este momento trabajando, cuál ha sido tu experiencia, para que nuestra comunidad te conozca. Por favor, adelante. Sí, claro. Yo soy, por supuesto, venezolano, de San Pedro del Río, como te lo dije la vez pasada, del estado Táchira. Mi familia todavía, mi esposa, mis hijos se encuentran en San Cristóbal, estado Táchira. Pero yo decidí hace un año, exactamente hace un año, me acuerdo el 8 de febrero, salí de Venezuela con objetivos claros, esa tenacidad y ese espíritu aventurero que a veces me ha llevado a diferentes latitudes desde que estaba joven, y me encuentro ahorita en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. He estado acá por un año. Soy el jefe del departamento y el programa completo de gerencia deportiva en NES, Academy of Management Education. Funciona uno de sus núcleos y sus campuses, es aquí en el Estadio Internacional de Cricket, en Sports City, que llamamos la ciudad deportiva, en Dubái, en la ciudad de Dubái, que es uno de los 7 emiratos de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Valga la redundancia. Pero contento, feliz de estar en contacto contigo, porque de esta manera puedo identificar un poco todo ese contraste de culturas, de nuestros sistemas, de todos esos elementos tan importantes que existen para poder seguir soñando y mejorando en nuestros países, ¿no?
Excelente. Bueno, estamos conversando con el profesor Fabián Alberto Uquilla Granados de los Emiratos Árabes Unidos, exactamente en Dubái. Profesor Fabián, ¿nos podría contar sobre la motivación de desarrollar un tema tan importante sobre gobernabilidad en el deporte latinoamericano, fenómenos y características de nuestro liderazgo? ¿Por qué ese tema? ¿Qué lo condujo a usted a presentar ese tema en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte? Mira, Sumar, cuando nosotros entramos a enseñar de lleno, es una muy buena pregunta, porque cuando nosotros diseñamos currículos también de lo que es parte de lo que yo hago acá, acabo de diseñar currículo para licenciatura también y maestría, posgrado en British Imperial University. Lo acabo de hacer, todo lo que tenía que ver con el área del deporte, legislatura deportiva, marketing deportivo, todo ese currículum tuve la oportunidad de diseñarlo. Y cuando uno entra a enseñar, que lo he hecho por mucho tiempo, y también esa experiencia de haber no solo haber sido atleta en Venezuela y haber salido al exterior, a Estados Unidos por 22 años y ser parte de la NCAA, haber competido y luego haber sido entrenador, sido dirigente deportivo, haber estado en la administración no tan solo de equipos, sino de organizaciones privadas y gubernamentales. Igualmente en Venezuela, que tuve la oportunidad a nivel regional de ser presidente del Instituto del Deporte del Estado Táchira, igual como tuve la oportunidad de ser director general de formación deportiva de todo nuestro país en Venezuela. Entonces, uno puede llegar a pensar que uno de los principios o el principio fundamental para poder entender todo este apasionante mundo del deporte, de la recreación, tiene que ver con la gobernabilidad y la gobernanza, que son dos cosas que podemos contrastar y es lo que quiero hacer en el foro. Es uno de los elementos importantísimos que tenemos nosotros para poder establecer las matrices que en un sistema público, vamos a hablar cuando hablamos de gobernabilidad podemos hablar de 3 sectores también, que es base importante y lo vas a ver en los primeros capítulos de cualquier libro de administración. Igualmente si vas a hacer una licenciatura, si vas a hacer un posgrado, lo vas a ver que son los elementos primordiales para poder comenzar un gran camino al cultivo de ese conocimiento. Entonces tenemos los 3 sectores, el sector público, el sector privado y el sector sin fines de lucro, que es importante, y cada uno de esos sectores tiene un área específica de gobernanza, que es el diseño y las relaciones y esa forma de toma de decisiones para establecer una estructura, y la gobernabilidad, que es lo que hacemos todos nosotros al aceptar o no la forma como nos imponen o como comparten ese tipo de gobernanza con nosotros. Vamos a decir nosotros, el pueblo o la gente o el habitante normal, que va a tener una percepción específica sobre cómo yo me puedo recrear, cómo yo puedo desarrollarme integralmente, cómo yo puedo ayudar a mis hijos a que consigan ese derecho, que en Venezuela es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, tenemos que conjugar esos 3 sectores y lo que es gobernanza, lo que es gobernabilidad y, por supuesto, quienes están a cargo en cualquiera de esas organizaciones, instituciones, fundaciones, en todos esos sectores, tiene que definir un liderazgo, que es lo más importante. Porque podemos, y eso también va dentro de esos primeros capítulos, ¿no? Que a mí me gustaría tocar, porque como decía mi mamá, primero lo primero.
Entonces, creo que es importantísimo, Sumar, de poder tocar todo eso, porque digo yo, podemos hablar de biomecánica, que tengo la experiencia, podemos hablar de nutrición, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con la tecnología, y el interés que debe haber en la tecnología aplicada a networking, podemos hablar de marketing deportivo, finanzas, todo eso, pero yo creo que poder indagar un poco y pasar el mensaje. ¿Cómo es ese contraste de gobernabilidad, gobernanza, tipos de liderazgos y cómo nos identificamos en nuestra cultura para poder aceptar o no esos tres sectores y cómo se conjugan ellos para el porvenir, para un buen futuro del desarrollo deportivo de nuestros países en todos sus niveles? Eso yo creo que es base y por eso me apasiona tanto este tema y quiero compartirlo en tu próximo foro, el 3-4, que va a ser mi primer foro, por supuesto. Así es, bueno, estamos escuchando al profesor Fabián Alberto Uquillas Granado desde los Emiratos Árabes Unidos, en uno de los Emiratos, en Dubái específicamente. El profesor está haciendo allí un proceso de académico, investigativo en ese país y que, bueno, nos va a acompañar durante el 4 y 5 de marzo en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte. Profesor Fabián, luego de lo que no ha podido, esa breve reseña de su participación en el foro, ¿cómo has podido sentir, experimentar esa transición desde exactamente un año que estás en Dubái? ¿Cómo has podido percibir procesos de cambio en los Emiratos Árabes Unidos, pero también con respecto a Latinoamérica? ¿Cómo has podido percibir, Fabián Uquillas, ese proceso tan complejo que estamos viviendo de esta pandemia? ¿Has percibido algunos cambios importantes? Y si lo has percibido así, ¿nos lo pudiera contar allí brevemente? Sí, claro, por la pandemia, por supuesto que hay cada estado, vamos a decir, el sector público, el gobierno. En este caso, aquí hay lo que es una persona específica a cargo, no es un presidente, es un ruler, y es por supuesto que establecen, es muy eficiente el sistema de control de la pandemia. A mí me ha fascinado mucho este contraste y lo veo con mucho beneficio porque, por ejemplo, si tú estás hablando de llevar a tus hijos y la participación en el colegio, hay regulaciones específicas para poder tener un número específico de niños por metro cuadrado o vamos a decir por área específica siendo el tamaño de la superficie, ya sea canchas de basquetbol, natación, una piscina, etcétera, etcétera. Igual para los entrenadores, cómo se pueden relacionar, cómo es el uso de la mascarilla específico o qué tipo de implementos y técnicas se van a utilizar para poder nosotros interactuar con nuestros atletas, nuestros clientes, porque una de las cosas, Sumar, que uno ve acá y es la globalización del deporte. Necesitamos recursos y necesitamos generar recursos para sacar a Latinoamérica adelante a un nivel superior de el desarrollo deportivo en todos sus niveles. Pero aquí, en esta situación de pandemia, ahorita se están abriendo mucho más porque ya se sigue mucho. Tú agarras el teléfono, por ejemplo, y vas a poder ver que quién tiene una primera o segunda vacuna aplicada, quién va con el tercer nivel de vacuna o el boosters, lo que llaman acá, que se hace 6 meses después de la segunda dosis. En el app todo el mundo está registrado. Lo muy bueno de acá es, por ejemplo, te digo, en Dubái, 91% de las personas que están en Dubái, vamos a decir, 1 de cada 10 es nativo de aquí, es local, pero 9 somos extranjeros que somos empleados para poder construir en todo el ámbito, desde la construcción. Entonces, hay un sistema muy organizado en el control de la salud y la interacción que debe haber en todos los medios, ya sea escolar,
ya sea de negocios, ya sea si tú vas a ir al gimnasio, hay un sistema específico y que todos deben seguir. Si tú vas a un sitio público, debes firmar o debes mostrar lo que tienes, te lo pueden pedir, tus vacunas o un PCR para poder tener un estatus específico en tu estado específico según el COVID-19, para ir a otro emirato, para ir, por ejemplo, a Abu Dhabi, te solicitan, te piden, te exigen tener en el app el luz verde. Y luz verde es tener y estar automáticamente con una tercera dosis o tener un PCR obligatorio para poder entrar y salir de otro emirato. Son cosas, y esa interacción, por supuesto, y ese sistema de organización permite que todo evento siga avanzando en la cotidianidad del operativo en el deporte, por supuesto, y en todo lo que tiene que ver el desarrollo de la sociedad aquí en esta comunidad, ¿no? Muy, muy eficiente, muy bonito, y que ojalá todo fuese así, ¿no? Yo hablo todos los días con mi familia y veo usa la mascarilla o lleva el sanitizer para tus manos, trata de alejarte un poco, porque siempre la prevención es importante, ¿no? Ahora, y depende de país a país. Claro, ahora, profesor Fabián, el tema central sobre la gobernabilidad en el deporte latinoamericano, ¿cómo lo percibe? Luego que nos acabas de narrar también el estilo, la metodología que se ha aplicado para el control sanitario en los Emiratos Árabes Unidos, pero también eso ha tenido como consecuencia un impacto en la práctica del deporte, del ejercicio físico, de la actividad física, y lo has visto personalmente en Dubái y en los Emiratos Árabes Unidos. Pero, ¿cómo lo percibes en Latinoamérica? ¿Cómo crees tú que se está proyectando en un futuro cercano el comportamiento organizacional de nuestros líderes, de los gerentes, pero también del ciudadano común? ¿Cómo percibes tú desde la gobernabilidad ese comportamiento en un futuro cercano? Sí, mira, esos son temas que son bastante importantes porque yo creo, fíjate por ejemplo la situación de Brasil. Si tú ves estadísticas de que comienza una pandemia y cómo, por ejemplo, el sector público, que tiene que ver con el Estado, la administración del Estado, políticamente hablando, bueno, políticamente hablando, lo político también va en lo privado y también va en el otro sector, pero fíjate cómo ha afectado el poder tener una respuesta pronta y una respuesta organizada, donde puedas saber si yo, por ejemplo, acá, yo pongo mi número de identificación, mi residencia trabajador. Si pongo ese número, estoy identificado automáticamente donde vivo. Fíjate, yo estoy saliendo ahorita y te lo voy a explicar rapidito. Y mañana puedo salir de la casa porque me enviaron un kit a la casa para poderme hacer el examen de COVID, porque fui positivo hace 10 días, sí, asintomático, gracias a Dios. Entonces, automáticamente, al haberme hecho un PCR, porque iba hacia otro emirato, necesitaba ese resultado negativo y salió positivo, automáticamente a mi teléfono llegó el mensaje de aislamiento automático por medio del Departamento de Salud de Dubái. Y te dan todo el tipo de indicaciones, si tienes síntomas graves, si tienes cualquier tipo de problemas, si eres asintomático, te dicen cómo ir y te dan después de tantos días, te dicen cuántos días, qué tipo de ruta debes seguir para poder mantenerte y aislado de las otras personas. Entonces, eso es muy importante. Ayer o antes de ayer me llegó lo que era el aval de que ya podía salir de cuarentena, pero en la universidad no podía ir al campo de la universidad hasta que no fuese negativo. Entonces, ¿eso te priva o no? Ese tipo de organización es lo que te permite a ti y saber con quién estuviste, al rodeado de quién.
Y entonces ese tipo de organización es lo que te permite a ti abrir más o menos el compás. Pero requiere de mucha disciplina, sobre todo vamos a hablar de gerentes o los administradores públicos, que son los que establecen las políticas de salud, sector salud y otros sectores que tienen que ver. Bueno, Brasil es un caso importantísimo, que yo hablo de Brasil porque las estadísticas son bastante preocupantes. En Estados Unidos hoy pasaron de 900.000 muertes. ¿Cómo eso interactúa? Y tú sabes la pluralidad que hay de pensamiento y libertad. Entonces, todas esas cosas son consideradas cuando tú hablas desde lo político, y para el deporte o no puede ser más o menos afectados ciertos sectores. Y en Venezuela, en Sudamérica, yo creo que nos falta un poquito más, ¿no? Seguir avanzando en ese orden público y que lo privado se conjugue con lo público, vamos a decir, con los gobiernos de turno, para poder dar ese matiz organizativo de seguridad. Tú te sientes bien cuando te sientes seguro y respaldado por un gobierno que funciona con coherencia. Y eso es el tipo de liderazgo, es el tipo de gobernanza a la cual se quiere hablar específicamente en el deporte, porque son alianzas, son lobbies, ¿no?, que hay que hacer, y relaciones, networking. Creo que hablaste ayer con un doctor en México muy interesante sobre networking, y ese es el tipo de alianza que se debe tener entre los tres sectores que establecen la gobernanza para un país seguir adelante, sobre todo en el ámbito deportivo, ¿no? Excelente. Estamos conversando con el profesor Fabián Alberto Urquilla Granado, de los Emiratos Árabes Unidos, específicamente desde Dubái. Profesor Fabián, para nosotros es un gran honor que usted haya aceptado la invitación a nuestro Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte, que se realizará entre el 4 y 5 de marzo. Todos están invitados, todos los que nos están viendo en vivo y en directo, pero también en diferido, están invitados. La conferencia del profesor Fabián Urquilla será transmitido por nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez Gerencia del Deporte. Suscríbanse, allí ustedes estarán en primera fila escuchando a nuestro gran conferencista y gran amigo, colaborador de este canal, el profesor Fabián Urquilla. Profesor, bueno, las palabras de invitación. Queremos que usted invite a todos los habitantes de los Emiratos Árabes Unidos, ahí vemos cómo le colocamos la traducción, pero también a toda Latinoamérica, para que nos acompañen y te acompañen a ti a la conferencia. Adelante. Sí, mira, voy a hacer ese tipo de vamos a hacer ese tipo de gestión, vamos a hacer la invitación. Yo tengo un número de estudiantes y un sector importante en nuestra academia que tiene que ver con negocios, porque vemos el deporte desde el ámbito gerencial privado, pero también preparamos estudiantes para que sirvan en el sector público, bajo este tipo de principios, que es lo teórico, es lo que está sobre bases científicas. Entonces, sí, vamos a ver si podemos conectar y tener un grupo de estudiantes en vivo, viendo, y yo creo que se puede generar automáticamente cierto tipo de traducción, ¿no? Si no se hace el resumen, pero al menos que estén pendientes por un rato y puedan participar. Ojalá puedas organizar, te lo digo, presencialmente en Ecuador. Me fascinaría poder ir para allá y apoyarte, puedes contar conmigo. E invito a todos, porque son áreas muy importantes de la gerencia y finanzas, vamos a decirlo de esa manera, porque necesitamos recursos para poder satisfacer las necesidades de la gente en cuanto al desarrollo de la recreación, en cuanto al desarrollo físico, en cuanto al desarrollo en todos los niveles del deporte. Imagínate cuánto dinero se necesita para la masificación, hablando también de áreas específicas de lo que es la administración deportiva o la gerencia, o como se llaman en Sudamérica, le dicen gestión deportiva también, ¿no? Aunque hay ciertas similitudes y diferencias entre lo gerencial y lo que es gestar, ¿no? Pero la estructura organizativa, yo quiero hablar de eso también mucho, tiene que ver con la administración del recurso humano, tiene que ver con 10 tipos de liderazgo que identifican a nuestros países, ¿no?
porque cuando hablo de tipos de liderazgos, hablo también de el tipo de gobernanza que se tiene. Y cuando hablo de liderazgos, hablo de un liderazgo burocrático, que muchas veces existe en muchos de nuestros países y en muchos países del mundo, Sumar. En muchos países del mundo, lo burocrático en lo público, en lo privado, merma un poco nuestros avances. Si tú hablas de liderazgo carismático, liderazgo autocrático, donde todo el mundo te tiene que obedecer, o si hablas de un liderazgo transformacional, donde eres la inspiración de tus empleados y conjugas el esfuerzo de todos para... Entonces, hay todos esos estilos que podemos analizar. Eso es lo que quiero hacer. Los invito a todos a poder experimentar un poco de ese conocimiento y te invito a ti a que organices un buen congreso por allá en Ecuador con todos esos grandes profesionales del deporte, gerencia deportiva de Sudamérica, de Latinoamérica, de Centroamérica. Y yo creo que podríamos hacer un gran evento para generar recursos también, ¿verdad? Y poder llevar esta plataforma de una manera más efectiva, más eficiente, apoyarte en ese esfuerzo que tienes de llegar a cada rincón de Latinoamérica. De verdad, invito a todos a que sigan a Sumar, a Gerencia Deportiva, y los invito a que sigan este foro que vamos a tener y que vamos a estar colaborando con Sumar el 4 y 5 de marzo. El 8 es mi cumpleaños, Sumar, ¿no? Pendiente. Y sabes que en Ecuador tengo familia. Yo soy apellido Uquillas. Mi abuelo, lo digo así porque me encanta Ecuador, Quito, Guayaquil. Estás en Ecuador y sería buenísimo poder viajar no tan solo a educar y a transmitir liderazgo e inspiración a través de tu plataforma. Mi abuelo fue un gran compositor ecuatoriano, Rubén Uquillas. Lo puedes buscar por ahí. Entonces tengo esas raíces y esa sangre ecuatoriana, por eso soy de Venezuela, nací de Venezuela, orgulloso de ser venezolano y de todo lo que tenemos, queriendo inspirar a nuestra gente, igualmente para colaborar en Latinoamérica en cualquier momento que tú creas necesario. Bueno, acaban de escuchar al profesor Fabián Alberto Uquillas Granado desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, un líder inspiracional, transformacional, con mucha motivación, con mucha pasión. Ya lo escucharon. ¿Cómo perderse al profesor Fabián Uquillas el 4 y 5 de marzo en el Foro Latinoamericano y del Caribe? Lo pueden ver esta entrevista, pero también su conferencia por nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez, Gerencia del Deporte. Profesor Fabián, como siempre, nos despedimos con la señal de costumbre, nuestra señal de costumbre. Gracias, Sumar. Esto es ok, está muy bueno. Muchísimas gracias. Orden, buenas noches, que estén muy bien y un saludo a todos los que están presentes y saludo a toda Latinoamérica. Nos vemos el 4 y 5 de marzo en línea en Sumar Gómez, Gerencia Deportiva. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Chao, Sumar. Nada.